Jóvenes, sean bienvenidos a su clase de Física General. Vamos a estudiar el último tema de esta tercera unidad, que es sobre óptica y lentes. Esta y las otras presentaciones ya se encuentran en el campus para que ustedes las puedan ver a su propio ritmo, ¿verdad? Bien, en óptica nosotros vamos a estudiar el fenómeno de la refracción de la luz. ¿Qué es la refracción? La refracción pues sería un cambio en la dirección de un rayo de luz cuando ésta pasa de un medio a otro. Por ejemplo, si usted enciende una linterna afuera de la piscina y luego viene un familiar suyo y se sumerge en la piscina, él puede ver la luz de la linterna en el interior de la piscina. Pero la luz, al viajar en el agua de la piscina, cambiará de dirección. Y entonces, este fenómeno de la refracción explica el por qué nosotros a veces creemos ver cosas en el agua que están en cierta posición, pero cuando ya intentamos alcanzarlas, no estaban en la posición que las observábamos, sino que están en otro lugar. Entonces, el cambio de la dirección en la luz se ve de esta manera. La luz viene en el aire con una dirección. Cuando ingresa, en este caso al agua, cambia de dirección. La luz debería haber seguido esta trayectoria, pero al cambiar de medio, pues sufrió una desviación y ahora pues va por la trayectoria observada. Entonces, más o menos podemos modelar el fenómeno de esta manera. Tenemos el rayo de luz que incide con un ángulo, con un ángulo respecto a la línea perpendicular que divide las interfaces. Es decir, arriba de esta línea, de esta línea en color negro, un poco gruesa, arriba de esta línea tenemos el medio 1 y por debajo de esta línea tenemos el medio 2. La normal no es otra cosa que una línea punteada que forma un ángulo de 90 grados con respecto a esta horizontal. Los ángulos se miden con respecto a la normal. Ya no se miden con respecto al eje horizontal, como veníamos haciéndolo a lo largo de toda la clase. Ahora los rayos se miden con respecto a la línea vertical, con respecto a la normal. Entonces podríamos decir nosotros que el ángulo nos da la dirección del rayo de luz. De manera que el rayo incidente tiene una dirección dada por el ángulo 1. Cuando el rayo de luz cambia de medio, pasa por la interfase y cambia del medio 1 al medio 2, pues cambia la dirección como lo vimos acá. Cambia la dirección y esto es tomado en cuenta por el ángulo 2. Entonces el ángulo 2 me daría la dirección del rayo cuando éste ya se encuentra en el medio 2. Y el ángulo 2 es diferente al ángulo 1. Puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo del medio. Entonces, para explicar este cambio en la dirección de la luz, se define el índice de refracción. El índice de refracción, pues es el que me estaría diciendo qué tanto cambia la trayectoria de la luz entre un medio y otro. Perdón, ¿qué tanto cambia la rapidez de la luz entre un medio y el otro? El índice de refracción es la relación entre la rapidez de la luz en el vacío dividido entre la rapidez de la luz en el medio.
Vamos a ver, en el vacío la luz pues tiene una rapidez de 300.000 aproximadamente, ¿verdad? De 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la luz tarda en llegar del Sol al planeta Tierra, pues alrededor de 8, si no me equivoco, eran 8 segundos. 8 segundos, me parece, sí. Me parece que son 8 segundos, un poco más quizá. Pero bueno, nada viaja más rápido que la luz en el vacío. En el medio, pues es diferente, porque cuando hablo del medio es como que la luz viaje en el agua o la luz viaje en el vidrio. Entonces, hay átomos en este medio que pueden absorber y emitir la luz. Absorben y emiten. Esto pues se traduce en una reducción de la rapidez de la luz. Y esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. La luz, si usted analiza la luz en cualquier momento, la rapidez es c, 300.000 kilómetros por segundo, siempre. ¿Por qué decimos que cambia? ¿Por qué decimos aquí que cambia entonces la rapidez de la luz cuando entra en un medio? Porque en promedio, porque en promedio se ve como si la luz disminuyera su rapidez. Se observa como que la luz disminuye su rapidez. Entonces, por eso decimos que cambia la rapidez de la luz, pero no es así realmente. Pero eso es lo que se observa en promedio, así que lo vamos a dejar así. Vamos, en promedio sí podríamos decir que cambia la rapidez de la luz en el medio, pero en realidad el retraso que vemos, la disminución en la rapidez que observamos es por el fenómeno de absorción y emisión de los átomos en el medio. Bien, tenemos el índice de refracción, en este caso lo estamos representando con la letra N. El índice de refracción no tiene unidades y siempre será mayor a 1. El índice de refracción en el vacío es 1 exactamente. Vean que en el aire es 1.00029. Por lo tanto, cuando la luz viaja en el aire, podemos decir o podemos tratarla como que viajara en el vacío y utilizar el índice de refracción igual a 1. No tiene unidades, ¿sí? No tiene unidades. Así que como las unidades se cancelan, solamente es el número. Y vean ustedes que dependiendo del material que tenemos, así es su índice de refracción. En el aire es 1, pero en el agua es 1.33. En el vidrio, si es vidrio crown, es 1.52. En el aceite es 1.5. En el ojo humano es de 1.33 a 1.4. 1.406. Entonces vea que para cada sustancia el índice de refracción es diferente. Bien, una vez definido esto, entonces presentamos la ley de Snell. La ley de Snell me permite encontrar la dirección del rayo de luz, o si conozco la dirección me permite encontrar el índice de refracción del medio. Vea usted entonces que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo 2. Entonces, aquí tenemos medio 1 y medio 2 representado por su índice de refracción 1 e índice de refracción 2. Si entre mayor sea el índice de refracción, más denso es el medio. Entonces, si en este caso el medio 2, para la figura de la izquierda, el medio 2 es más denso que el medio 1, entonces el rayo se refracta hacia la normal, es decir, el ángulo 2 será menor que el ángulo 1, es decir, el ángulo 2 estará más cerca de la normal.
Entonces la desviación, vean, que el rayo se desvía hacia la izquierda. Si ocurre, si el segundo medio es menos denso, es decir, el índice de refracción del medio 2 es menor que el índice de refracción del medio 1, entonces, en realidad, pues, la desviación es hacia la derecha, alejándose de la línea normal. En este caso, el ángulo 2 será mayor que el ángulo 1. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de donde pueden observar la refracción de la luz. Vean ustedes cuando colocan una pajilla dentro de un vaso lleno de agua, se puede ver como que la pajilla se quebrara, ¿sí? Vean, o tuviera un quiebre aquí de una esquina. Pero en realidad, pues si usted la saca del agua, la pajilla está intacta, pero aquí se ve como si tuviera un quiebre. Lo mismo cuando tenemos en este caso un objeto sumergido en una pecera, nosotros pensamos que el objeto, si lo miramos de afuera, nosotros pensamos que el objeto está por acá, un poco más arriba de donde realmente está. Lo mismo por acá, si tenemos una moneda sumergida en un vaso y lo miramos desde arriba, nosotros vamos a ver, vamos a creer por lo que vemos que la moneda está más alto de lo que realmente está. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Vean ustedes, si la rapidez de la luz en el núcleo del cristalino, esto es en nuestro ojo, el ojo humano, si la rapidez de la luz en el ojo humano es de 2.13 por 10 a la 8, ¿cuál es el índice de refracción del núcleo del ojo humano? Ya conocemos que C es 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. De manera que el índice de refracción es este valor dividido este otro valor, es decir, 3 por 10 a la 8 entre 2.13 por 10 a la 8, y esto nos da un índice de refracción de 1.41. 1.41. Si lo buscamos en las tablas, vea usted, el ojo humano pues anda también por ahí, ¿verdad? 1.406. 1.406 era un valor entonces muy similar, ¿verdad? 1.408 pues será un valor muy similar pues al valor del ojo humano. Quizá pues aquí por un tema de incertidumbre salió mayor que el valor máximo mostrado en la tabla. Pero bueno, bien, vamos a pasar acá. Entonces, la ley de Snell a mí me permite determinar la refracción de la luz. Cómo se curva o cómo cambia de dirección, pues un rayo de luz al cambiar de medio. Ahora, nosotros vamos a estudiar el funcionamiento de los lentes. En este caso, pues la palabra lente, pues viene de la palabra lentil, que significa lenteja, y es por la forma que tiene esta leguminosa similar a la de los lentes comunes. La idea de una lente óptica es utilizar un material que sea translúcido, es decir, que deje pasar la luz, porque lo utilizamos para mejorar nuestra vista, ¿verdad? Entonces, la idea de la lente es que se fabrique de un material que sea translúcido, usualmente vidrio, o bueno, podría ser plástico u otro tipo de cristal. Entonces, la lente nos ayuda, ¿verdad?, a corregir problemas de nuestra vista. Vamos a estudiar nosotros dos tipos de lentes. Estos se utilizan de acuerdo a la aplicación. En este caso tenemos una lente convergente o llamada también lente biconvexa. Y esta es una lente que tiene ciertas características. Cuando la luz pasa a través de la lente, pues suele converger a un punto que se llama punto focal.
esto, un ejemplo de lente convergente es la lupa. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo práctico de esto? Si usted tiene una lupa, sale a la calle con la lupa y entonces acerca la lupa al suelo. Va a ver que en un punto, digamos, estos serían los rayos de sol, va a haber un momento en el que todos los rayos de sol se van a concentrar en un solo punto y usted pues lo que va a observar es un puntito bien fino donde se está concentrando toda la luz que viene del sol. Ese es el punto focal. Bien, entonces, estas lentes convergentes tienen ciertas características. ¿Cómo es que, por qué nos ayuda a ver mejor? Bueno, ya vamos a entrar cómo es que nos ayudan a ver mejor. Es porque al colocar un objeto frente a estas lentes se suele formar una imagen. Bien, eso viene más adelante. Por mientras vamos a ver la lente bicóncava o divergente. Una lente divergente da la apariencia, en este caso, en la lente divergente, si llegaran los rayos de sol, estos salen dispersados en diferentes direcciones, no llegan a concentrarse en ningún punto, pero si usted extiende estas líneas punteadas, las cuales son imaginarias, y usted se coloca de este lado, del lado derecho de la lente, da la apariencia como que fuera el punto focal el que está emitiendo los rayos de luz. En una lente divergente, entonces, el punto focal se encuentra del mismo lado de donde inciden los rayos de luz. Esto provoca que la distancia que hay del punto focal al lente sea negativa. Y da la apariencia de que la luz sale del punto focal. A diferencia del lente convergente, donde da la apariencia que la luz toda va a concentrarse a un solo punto. Claro, después seguirá su camino, pero da la apariencia que se concentra en este punto. Y en ambos casos, vean que la luz viaja de forma horizontal. Bien, para formar una imagen con los lentes, pues vamos a identificar ciertos puntos que son importantes. Si la lente es convergente, la distancia focal es positiva. Si la lente es divergente, la distancia focal es negativa. Vamos a definir dos lados. Está el lado del objeto y el lado de la imagen. El lado del objeto es el lado que puede ser el lado a la izquierda de la lente o puede ser a la derecha de la lente. Donde usted ponga el objeto, ese es el lado del objeto. En este caso, el lado del objeto está colocado a la izquierda de nuestro lente. Entonces, para formar una imagen, lo que hacemos es trazar una línea que va desde el objeto y que pasa por el lente. Cuando pasa por el lente, este le cambia la dirección hacia el punto focal. Y nosotros dibujamos. El otro rayo es un rayo que sale siempre del objeto, pero que pasa sin desviarse por la lente. Y el siguiente, bueno, aquí ya con estos dos, donde se tocan las dos líneas, es donde usted tiene la imagen. Una lente convergente siempre da, perdón, una lente convergente siempre forma imágenes reales. ¿Qué hace que una imagen sea real? Bueno, una imagen real es toda aquella imagen que se formó, que no se formó del mismo lado del objeto. Es decir, si el objeto está a la izquierda, para que la imagen sea real,
debe formarse a la derecha de la lente. Si el objeto está a la derecha, entonces la imagen deberá formarse al lado izquierdo de la lente. Bien, entonces, una vez que tenemos ya la imagen dibujada, vamos a definir entonces dos distancias. La distancia del objeto es la distancia que hay desde el objeto hasta la lente. La distancia de la imagen es la distancia que hay desde la lente hasta la imagen. Bien, acá tenemos, acá tenemos entonces que ver las características de la imagen. Dijimos que la imagen es real porque se formó en el lado que no está el objeto, por eso decimos que es una imagen real. Es una imagen que, si se fijan, el objeto tiene una orientación, con la flama hacia arriba, con la flama sobre el cuerpo, pero la imagen, vea, que tiene el cuerpo encima de la flama, es decir, salió al revés, volteada. Una lente convergente, pues usualmente las imágenes van a ser así, van a salir invertidas. Cuando tienen una orientación opuesta a la del objeto, son imágenes invertidas. Y en este caso vean que dependiendo de dónde coloque yo el objeto, la imagen que obtenga puede ser o más grande o más pequeña. Y en este caso tenemos pues una imagen que es real porque el objeto está a la izquierda de la lente y la imagen se formó a la derecha de la lente. Es una imagen real. Es invertida porque la flama está hacia abajo y la flama del objeto pues está hacia arriba. El objeto está derecho, la imagen invertida. Y en este caso está reducida, es decir, la imagen es más pequeña en dimensiones que el objeto. Esas serían las tres características que tiene toda imagen. Si la lente, si el objeto se coloca muy cerca de la lente, si el objeto se coloca muy cerca de la lente, entonces no se forma una imagen de este lado, vean. Se ha formado una imagen de este mismo lado y eso es una imagen virtual porque se formó en el mismo lado del objeto. Es ¿cómo se llama? Bien, es aumentada también, es aumentada, es decir, es más grande que el objeto, es más grande que el objeto y tiene la misma orientación, perdón, tiene la misma orientación y por lo tanto es una imagen derecha. Es una imagen derecha, es una imagen aumentada y es virtual porque se formó en el mismo lado del objeto. Entonces, para una lente convergente, las características de la imagen van a depender en qué punto se ha colocado, pues se ha colocado el objeto. Si el objeto se coloca muy lejos de la fuente, vamos a tener imágenes reales, invertidas y reducidas. Cuando se coloquen lejos de la lente. Si se colocan a una distancia entre 2 veces la distancia focal y la distancia focal, vamos a tener una imagen real, invertida y aumentada. En este caso, pues será aumentada. La imagen será más grande que el objeto. Y luego la otra, la 5, perdón, en la otra imagen, cuando se coloque el objeto muy cerca de la lente, tenemos una imagen virtual, derecha y aumentada. Esto es válido, jóvenes, para una lente convergente. La lente divergente únicamente forma imágenes virtuales. La lente divergente siempre forma imágenes
virtuales. En este caso, pues, esta lente divergente formará una imagen virtual, derecha y reducida. ¿Por qué es virtual? Porque está del mismo lado que el objeto. Derecha porque tiene la misma orientación e invertida porque es más pequeña. Y recuerden, aquí, en este caso, con la lente divergente, la distancia focal es negativa. Hay dos ecuaciones que vamos a utilizar en lentes. Son estas que tenemos acá. Esta ecuación es para lentes delgadas y dice así. Si sumamos 1 entre la distancia que hay de la lente al objeto más 1 dividido entre la distancia que hay de la lente hacia la imagen, obtenemos 1 sobre la distancia focal. Entonces esta ecuación puede ser despejada dependiendo del ejercicio para encontrar alguna de las otras cantidades, para alguna de las tres cantidades. Esta otra ecuación, m, es el factor de amplificación. Con este es posible determinar si la imagen es derecha, si la imagen es invertida, aumentada o disminuida. Nos permite ver todo eso. ¿Cómo? Bien. Si esta fracción tiene un valor absoluto mayor a 1, quiere decir que la imagen es aumentada. Si este valor de m nos da un valor negativo, significa que probablemente la imagen esté invertida. De manera que podemos encontrar las características de la imagen a partir de el factor de amplificación, m. Si es negativo, imagen invertida. Si es positivo, imagen derecha. Si este valor es mayor que 1, tenemos una imagen aumentada. Si es menor que 1, pues si está entre 0 y 1, pues es una imagen reducida. Bien, acá tenemos una... Ok, esto es importante, jóvenes. Ya les dije cómo saber si una imagen es derecha o invertida, aumentada o reducida. Recuerden, si m les da un valor negativo aquí, significa que la imagen es invertida. Si el valor de la fracción es mayor que 1, la imagen es aumentada. Si está entre 0 y 1, entonces la imagen es reducida. ¿Cómo saber cuando una imagen es o no es? ¿Cómo saber cuando una imagen es o no es real? Pues cuando usted haga el cálculo de la distancia de la imagen, que es lo que usualmente se suelen pedir, si la distancia de la imagen a ustedes les da positiva, la imagen es real. Pero si la distancia de la imagen les da negativa, significa que la imagen es virtual. Aquí, bien, acá tenemos la convención de los signos para lentes delgadas. En lentes convergentes, la distancia focal es positiva. En lentes divergentes, la distancia focal es negativa. Bien, acá tenemos, nosotros siempre vamos a colocar el objeto frente a la lente. Difícilmente vamos a tener el objeto detrás de la lente. Entonces, tenemos el objeto frente a la lente. Por lo tanto, la distancia del objeto es positiva. La distancia de la imagen, si usted la conoce y está del mismo lado que el objeto, tiene que ponerla negativa. Pero si la distancia de la imagen les da positivo, lo más probable es que tengan una imagen real. Si la distancia es negativa, es imagen virtual. El factor de amplificación M, pues si la imagen
Si M es positivo, la imagen es derecha. Si M es negativo, la imagen será invertida. Esta paginita ténganla a mano porque siempre, siempre, siempre se evalúa un problema donde tienen que determinar las características de una imagen. Entonces, estudienlo bastante porque sí, siempre se evalúa. Bien, vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Bien, vamos a ver este ejemplo un poco rápido que dice así. Un objeto, vamos a hacer vamos a rayar un poco acá. Dice, un objeto se coloca a 50 centímetros frente a una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal. ¿Cuáles son la distancia de la imagen y el aumento lateral? Este es un problema de examen. Este es un problema de examen. Esto les van a pedir a ustedes en un examen. ¿Cuáles son la distancia a la imagen y el aumento lateral? Encuentre las características de la imagen. Ese no. Ok, vamos a ver. Entonces, vean, nos dieron que el objeto se coloca a 50 centímetros frente a la lente, es decir, nos dieron la distancia que hay entre el objeto y la lente. Son los 50 centímetros. Tenemos que la distancia focal, es decir, la distancia que hay entre la lente y su foco es de 10 centímetros. Son 10 centímetros. Y la lente es convergente, por lo tanto, estos 10 centímetros de la distancia focal yo los dejo positivos. Positivos. Entonces aquí estarían los datos. Y hay cosas que usted puede saber sin hacer un tan solo cálculo. Vea usted, tengo que la distancia del objeto es 50 y que la distancia focal es 10. Automáticamente yo tengo este caso. Esta DO es 50 y 50 es mayor que 2 veces la distancia focal, que sería 2 por 10. 2 por 10 son 20. 50 es mayor a 20, por lo tanto, aquí tiene usted ya las características de la imagen. Es decir, solo por conocer usted estas dos distancias, solo por conocer usted esas dos distancias, ya pudo haberme resuelto la mitad del ejercicio. La otra mitad es determinar cuánto vale la distancia de la imagen. Pero solo por concepto, usted ya me puede dar las características de la imagen. La imagen va a ser real, es decir, la imagen se va a formar del otro lado, donde no está el objeto, va a ser invertida y va a ser reducida, es decir, la imagen será más pequeña que el objeto. Aquí ellos hacen el cálculo, ¿verdad? Antes de dar las características. Hacen el cálculo, dicen 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F. Yo tengo que despejar para 1 sobre DI, de manera que el 1 sobre DO lo mandé a restar. Y entonces me queda que 1 sobre la distancia a la imagen será igual a 1 sobre el foco, a la distancia focal, perdón, menos 1 sobre la distancia al objeto. Pues aquí se hace algo de álgebra, ¿verdad? Más o menos, para que tengan una idea, para que tengan una idea,
esta sería la forma de calcular la distancia de la imagen, es decir, la distancia a la que se forma la imagen es 1 sobre f menos 1 sobre DO y todo esto elevado a la menos 1, que es igual a lo que acabamos de escribir ahí, pero para que a ustedes se les haga fácil, vamos a ver, para que a ustedes se les haga más fácil, aquí tendríamos, que la distancia de la imagen es igual a la distancia focal por la distancia del objeto sobre distancia del objeto menos distancia focal. Esta es la misma ecuación, es la misma ecuación de arriba, pero ya despejada, haciendo la suma de fracciones. Sería de esa manera. Sería de esa manera. Entonces, si usted evalúa los datos, en el numerador tenemos 10 multiplicado por 50 y abajo tenemos 50 menos 10, o sea, 40. Entonces arriba tenemos 500 dividido entre 4. Perdón, entre 40. 500, vamos a ver, sí, 500 entre 40. Al final, esto nos da que la distancia de la imagen es 12.5 centímetros positivos. Y como son 12.5 centímetros positivos, la imagen es real. La imagen será real. Bien, aquí entonces tenemos la primera característica, una imagen real. Ahora vamos a encontrar las otras dos. Yo ya sabía que la imagen iba a ser real. Ahora solo nos falta definir que vaya a ser reducida e invertida. Reducida e invertida. Vamos a calcular entonces el factor de amplificación. Vean que el factor de amplificación me da negativo 0.25. Negativo 0.25 se va a interpretar de la siguiente manera. Como nos quedó negativo, la imagen es invertida. Como nos quedó negativo, la imagen es invertida. Ahora, nos vamos a olvidar del negativo y nos vamos a concentrar únicamente en el número, así como pueden ver acá. Y al concentrarnos únicamente en el número, vemos que 0.25 es menor que 1. Por lo tanto, la imagen es reducida. Podríamos decir que la imagen solo es el 25% de alta que la imagen real, perdón, que el objeto. La imagen solo es un 25% del objeto. O sea, un cuarto del tamaño del objeto. De manera que las características de la imagen serán estas de acá. Imagen real, porque la distancia que hay de la lente a la imagen es positiva. Invertida porque el factor de amplificación nos quedó negativo. Y reducida porque el valor del factor de amplificación, porque el valor absoluto de ese número es menor que 1. ¿Qué pasa si el factor de amplificación es igual a 1? O en este caso negativo 1. Quiere decir que el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Bien, ese sería pues, esa sería la manera de interpretar estos datos, que es lo más complicado de esta parte de lentes, hacer el despeje de esta ecuación. Esa es la parte más complicada. De manera que yo les pediría que por favor practiquen ese despeje. Practiquen ese despeje. Más o menos para que se hagan una idea,
DI es igual a F de O entre DO menos F. Pero si yo encontrara DO sería F de I sobre DI menos F. Y si yo quisiera encontrar F sería igual a DO por DI sobre DO más DI. Estas ecuaciones obviamente no están en la hoja de fórmulas y salen de despejar la ecuación para lentes delgadas. Bueno, ya las tiene ahí para que no se le haga complicado resolver los problemas de lentes. Vamos a ver este problema un poco rápido. Voy a borrar estas fórmulas, pero primero voy a leer el enunciado y después las voy a borrar, así que si las van a escribir, háganlo ahora. El problema dice así. Utilice la ecuación de lentes delgadas y el factor de aumento para demostrar que en el caso de una lente divergente esférica, la imagen de un objeto real siempre es virtual, derecha y reducida. Bueno, en este caso, pues, bien, es un ejercicio demostrativo. Creí que habían colocado los datos. Bueno, resulta que la distancia, en este caso, la distancia focal es negativa. La distancia focal es negativa, de manera que la distancia focal es negativa, entonces estos valores, vamos a ver. Esto nos va a quedar que aquí, perdón. Ok, no tengo los datos, entonces hay que hacerlo, ¿se llama? Hay que hacerlo asumiendo valores, por decirlo de alguna manera. Verán. La distancia de la imagen, la distancia de la imagen está dada por esta primera ecuación. Si la distancia focal es negativa, pues la parte de abajo se convierte en una suma. El denominador es una suma, ahí no hay problema. Pero en la parte de arriba, en el numerador, aquí, cuando usted multiplica un número negativo por un número positivo, que sería el de distancia del objeto, nos da que la distancia de la imagen siempre va a ser negativa. Como la distancia de la imagen, sin importar cuál punto focal, sin importar la forma, sin importar qué tan grande sea la distancia focal, como siempre es negativa, la distancia de la imagen siempre es negativa y por lo tanto la imagen siempre es virtual por esta multiplicación de acá. ¿Sí? Por esa multiplicación, la distancia a la imagen es negativa y por tanto la imagen virtual. Ahora bien, cuando usted calcula el factor de amplificación, lleva un negativo, pero como su distancia a la imagen ya era negativa, pues esta fracción le va a quedar positiva siempre. Y como m siempre le va a quedar positivo, entonces la imagen siempre es derecha. ¿Por qué siempre le va a quedar positiva? Porque aquí DI siempre va a ser negativo. Entonces, el factor de amplificación siempre es positivo y la imagen siempre será derecha. Luego, tenemos acá entonces la distancia, bueno, tenemos que demostrar que va a ser reducida. De manera que vamos a sustituir DO en esta ecuación y se va a observar que
se va a observar que el valor absoluto del factor de amplificación siempre va a ser menor que 1. Siempre va a ser menor que 1. Porque a usted le va a quedar, bueno, aquí en esta parte se observa, perdón, aquí en esta parte se va a observar, se hace una deducción, pero al final lo que va a observar usted es que en una lente divergente el factor de amplificación es F dividido entre distancia del objeto menos F, pero como F es negativa, entonces y F siempre va a ser menor que el numerador siempre va a ser menor que el denominador y por lo tanto F va a ser menor que 1. Por lo tanto, la imagen siempre es reducida. En lentes divergentes, estas son las características de la imagen, siempre. ¿Sí? Ok, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy y nos vamos a ver entonces el día de mañana.